Bienvenidos a Sterlingwood Church. Hoy vamos a estar en Efesios capítulo 2. Es un pasaje largo y voy a estar brincando de un lugar a otro. Quiero darles la información importante de este capítulo. En Efesios capítulo 2, versos 11. Dice: recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne. Voy a parar aquí un momento. Este pasaje tiene mucha información y no quiero que la pierda. Aquí dice que ustedes los gentiles, esto se refiere a nosotros, cualquier persona que no era parte de la raza judía, hijos de Israel, eran gentiles. Y la palabra gentiles es la misma que usamos ahora para las personas y naciones, y de ahí viene la palabra etnicidad. Nosotros los gentiles en un punto éramos considerados separados de Dios, y la circuncisión era la señal que tenían los judíos de que ellos eran hijos de Dios. Entonces nosotros éramos los incircuncisos. Nosotros en un punto de nuestra vida estábamos separados de Dios. Y luego dice: recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Ese verso es poderoso. ¿Cuánto de nosotros nos hemos sentido un poco de eso aún ahora, aún cuando estamos en la iglesia? Nos hemos sentido separados, nos hemos sentido apartados, como que si somos extraños de aquellos de que conocemos. Y luego él sigue diciendo: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Este verso habla de dónde está nuestra cultura ahora. En las últimas semanas hemos orado por la unidad y paz, porque esta cultura está muy dividida como cultura, como iglesia. Y dice aquí que hay una gran división espiritual. Y dice que Cristo Jesús ha derrumbado esa pared de hostilidad entre nosotros y Dios. Y eso es algo que deseamos, para que Cristo derrumbe la división y esa pared de hostilidad que hay en nuestra cultura ahora. Y luego él dice: porque por medio de él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois co-ciudadanos con los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros estamos siendo construidos para este templo del Señor. Aun cuando sentimos separados, ya no somos separados, porque estamos siendo edificados, estamos siendo creciendo en Cristo Jesús y en este edificio que es el Espíritu de Dios. Y luego en el capítulo 6 dice: a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Y aquí vamos a parar por un momento. Yo sé que ese es un pasaje largo y hay mucha información dentro de eso. Y habla sobre el contexto de lo que él está diciendo, de que Jesús ha hecho ese gran trabajo de derribar esta pared de hostilidad y nos ha hecho lo que no éramos antes, que el Evangelio nos ha hecho lo que no éramos antes. Ahora nosotros somos coherederos. Antes estábamos separados, pero ahora somos parte de la familia de Dios. Somos salvos. Antes vivíamos afuera, ahora estamos adentro de la casa. Y quiero hablar de quiénes somos como la iglesia. Y esto es lo principal que quiero que vea. Que la palabra de Dios, no el mundo, define quiénes y qué somos como iglesia. Solo la palabra de Dios, no el mundo, nos dice quiénes somos. Y a veces dejamos que el mundo nos diga quiénes somos y vivimos en la vida
humana y el mundo, dejamos que el mundo nos diga cómo somos y quiénes tenemos que ser. Pero quiero recordarnos a nosotros como iglesia quiénes somos, porque en los últimos 6 meses la identidad de quiénes somos como iglesia ha sido cambiada, ha sido alargada. Y quiénes somos como iglesia si no estamos en el mismo edificio, en el domingo. Quiénes somos como iglesia si no podemos reunirnos en la escuela dominical. Cómo somos como iglesia. Y ahora en adelante, ¿cómo somos como iglesia si la mitad de nosotros está aquí en el edificio y el otro está en casa? Si los que nos están viendo en línea. Es muy importante de que nosotros tengamos un entendimiento de quiénes somos como iglesia, definido por la iglesia, la palabra de Dios, y no por el mundo, y no definido por nuestra propia tradición o nuestras expectativas, para que nosotros podamos navegar con conocimiento y en verdad de que estamos cumpliendo el llamamiento y la misión de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y quiero que tengamos un conocimiento de esto, porque aquellos que están en casa, yo quiero que ustedes sepan, los que están en casa, que ustedes son parte de lo que Dios está haciendo, aunque ustedes están en casa. Y los que están aquí en el edificio, quiero que ustedes sepan de que ustedes son parte, que estamos unidos y que somos una iglesia, y que tengamos esta referencia de cómo nosotros vamos a negociar y vivir los siguientes problemas que vamos a tener o dificultades que tengamos en el futuro. Y la primera cosa que quiero que vea es esta. Y aquí tenemos que tomar una decisión de que hay algo que sí somos, que dice la palabra de Dios, y hay algo que no somos de acuerdo a la palabra de Dios. La primera es esta: somos una familia, no un negocio. Como iglesia, nosotros somos una familia, no un negocio. Quiero que comparta qué es algo que usted ama de su familia. ¿Qué es lo que amas de tu familia? Lo que yo amo de mi familia es nuestro sentido de humor. Nosotros tenemos muchas personas en nuestras familias que tienen un buen humor y reímos y hacemos bromas. Eso es lo que me encanta de mi familia. En mi casa, en nosotros hay risa, hay bromas. ¿Qué es algo que usted ama de su familia? Aquí, en el verso 6, en el capítulo 3, verso 6, en Efesios dice: a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y ese es el tema de que está hablando en este libro de Efesios, y lo hemos visto en versos que hemos leído antes, es de que nosotros somos hijos de Dios, somos coherederos. Estábamos afuera de la casa y ahora somos parte de la familia de Dios. Y nosotros como iglesia, parte de nuestra identidad es de que nosotros somos la familia de Dios. Somos familia unos con otros. Estamos unidos. Nuestro apellido ha sido cambiado de Cristo. Nosotros somos la familia de Cristo. Y eso es algo importante para nosotros, para relacionarnos e identificarnos en eso, de siendo una familia y no un negocio. Porque muchas personas tratan a la iglesia como un negocio. Vienen para comprar algo, para encontrar lo que están buscando y quieren consumir algo de la iglesia. Y la iglesia se ha envuelto en esto. La iglesia ha buscado a suplir la necesidad del consumidor, y no hay nada malo de tratar de hacer las cosas bien, no hay nada malo de tener una buena experiencia en la iglesia, no hay nada malo de pensar quiénes son las personas que queremos alcanzar, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando nos preocupamos tanto de darle algo para que las personas puedan consumir en nuestra iglesia. Y lo que eso significa es que no tenemos que suplir sus expectativas, aunque no suplan las expectativas de Dios. Y ese es el problema, porque eso es lo que pasa cuando tú tienes una relación con un negocio. Tú vas a hacer negocio, a buscar lo que tú quieres, lo que necesitas, pero cuando ese negocio ya no tiene lo que tú necesitas o lo que tú quieres, o te enoja, tú te vas y dices: voy a llevar mi negocio a otro lugar.
¿Cuántos de ustedes dicen, yo ya no voy a ir a ese restaurante porque no me dieron mi orden de la manera que yo quería que me la dieran? O no voy a ir a comprar a esta tienda ropa porque no tenía lo que yo quería que tuvieran. Yo en mi vida personal nos hemos movido a 3 diferentes áreas en la ciudad. Vivimos en la primera área que vivimos. Había una tienda donde yo iba todo el tiempo a comprar herramientas, y luego nos movimos a otro lugar, a Katy. Y cuando estábamos en Katy, esa tienda de herramientas no era buena, y yo no iba ahí porque tenían una mala ayuda al consumidor. Entonces me fui a la competencia y luego me vine a este lugar, aquí a este lado de la ciudad, y he regresado a otro negocio. Entonces, eso es lo que pasa con los negocios. Nosotros vamos a los negocios cuando nos tratan de la manera que queremos ser tratados, pero no suena bien, ¿verdad? Nosotros no vamos a negocios que no nos hacen sentir de la manera que queremos estar o sentirnos en ese lugar. Y el problema es que cuando nosotros relacionamos eso a la iglesia, es de que Dios a veces hay tiempos de que Dios nos dice cosas difíciles y cosas que nos duelen. La palabra de Dios nos dice cosas de que tenemos cosas que tenemos que luchar. Y como una familia, van a haber tiempos de que nosotros nos enojamos o no estamos de acuerdo porque somos personas y somos pecadores, y a veces nos desolidamos unos de los otros. Pero si piensas, ¿quién ha sido la persona que te ha enojado más en tu vida? Piensa en la persona que te ha enojado más que nadie. No el que te ha enojado más, pero el que continuamente te enoja a ti. Yo te voy a garantizar de que va a ser una persona que es un familiar, sea un esposo, una esposa, un hijo, un papá, una mamá. ¿Por qué? Porque la familia es este lugar donde a veces hay problemas y tenemos que mantener esas relaciones. La razón por qué esa persona te ha hecho enojado más que nadie es porque usted tiene la oportunidad, porque nuestra conexión de familiar es más allá de que nuestro enojo. Seguimos siendo familia con ellos, aun cuando no estamos de acuerdo con ellos. Si cualquier persona en tu vida te enojan la manera de tanto así como tu familia, tú te hubieras rompido esa relación. Pero como son familiares, tú aguantas y tú continúas con esa persona. Nosotros estamos conectados como familia en la iglesia. Entonces mira de esta manera, nosotros no estamos conectados por un acuerdo, estamos conectados por identidad. Y eso es algo importante. En los negocios estamos conectados por un acuerdo. Tú me vas a proveer por estas cosas, y si tú no me provees esto, yo voy a comprar en otro lugar. Y a veces nosotros tratamos a nuestra iglesia como si estamos conectados por un acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo de estas creencias o hacer la adoración de esta manera, o estamos de acuerdo de lo que dice la Biblia sobre esta cosa específica. Y eso puede crear esta tendencia de querer romper ese acuerdo cuando estamos enojados o cuando no estamos de acuerdo con algo. Hay cosas de que 2 personas que aman a Cristo Jesús, que leen en la Biblia y lo aplican diferentemente, y vemos eso en política, y vemos eso de cómo adoramos y de muchas maneras. Entonces, cuando nosotros establecemos esta relación de que estamos aquí de acuerdo, porque estamos de acuerdo en nuestra creencia, ¿qué pasa cuando no estamos de acuerdo? Eso no es lo que somos. Nosotros somos hecho familia de Cristo. Tú y yo somos hijos y hijas de Cristo Jesús, de Dios. Somos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Somos coherederos. Esa es nuestra identidad. Y esa identidad viene por fe y viene por gracia, por fe, pero no es porque nosotros tenemos un acuerdo en todas las ideas o creencias. Nuestro único lugar de creencia es nuestra salvación por medio del Evangelio de Cristo Jesús. Nuestra identidad es donde está nuestra conexión. Entonces estamos conectados por identidad, no por un acuerdo. Y esa identidad, hay muchas personas en mi familia, nosotros nos gusta bromear,
pero hay muchas personas en mi familia y yo no estoy de acuerdo con todos ellos en todo lo que ellos dicen. Hay unas personas en mi familia, unas conversaciones que tengo con mi familia, que yo no voy a hablar con ellos, pero ellos son mi familia. Ellos siempre van a ser mi familia. Esa conexión, nosotros continuamos teniendo. El amor lo mantenemos por nuestra identidad como familia. Entonces, estamos conectados por nuestra identidad en Cristo Jesús, que somos coherederos. Entonces, eso significa que cuando tú me enojas o cuando yo te enojo a ti o cuando te disoluciono, trabajamos en eso por gracia. Yo te quiero decir esto. Y le he dicho esto a muchas personas por años. Si tú eres nuevo en esa iglesia, yo quiero que tú tengas una expectativa correcta. Te quiero decirte que va a haber un punto, yo te voy a enojar y yo te voy a disolucionar. Si tú estás buscando el lugar que nunca te van a enojar, que nunca te van a disolucionar, yo no soy tu pastor. Porque somos familia. No te quiero decir de que yo quiero hacerte malo, que yo te quiero enojar, pero es que va a pasar porque como familia tenemos que tener esa expectativa de que perdonamos, de que sanamos y que mantenemos la conexión más allá del enojo, más allá de la disolución. Somos familia, no un negocio. La siguiente es esto. Quiero que comparta lo siguiente. ¿Qué es lo que más te gusta de nuestro edificio? Los que están aquí en el edificio, los que se acuerdan del edificio, o tal vez ustedes nunca han estado en nuestro edificio. ¿Qué es lo que más te gusta de nuestro edificio o de los edificios de una iglesia? Y les pregunto esto porque eso ha sido una gran identidad de la iglesia. Los edificios que hacemos, el lugar donde nos unimos, eso ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido por medio de este coronavirus y la separación. Es de que la separación de nuestro edificio y la separación entre nosotros. Yo tengo familia. Yo me vine a Houston cuando tenía 11 o 12 años. He vivido más en Houston que en otro lugar. Y toda mi familia, mis hermanas y hermanos y papás, viven en Oklahoma o en Alabama. Entonces hay separación ahí. Y la verdad es que somos familia. Eso no disuelve la conexión por la distancia. Aunque tú y yo hemos estado separados durante ese tiempo, seguimos siendo familia. Y de la misma manera, esta separación de nuestro edificio nos trae a un punto de ansiedad y un poco de crisis. ¿Quiénes somos en esto? Y la segunda cosa que yo quiero que vea es de que somos un cuerpo, no un edificio. Somos un cuerpo, no un edificio. Vamos a ir al verso 6 en Efesios. Dice, a saber que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, participando igualmente. Somos un mismo cuerpo, Vamos a regresar a esa parte. Miembros del mismo cuerpo. En Romanos y en 1 Corintios dice de esto, describe de que somos partes del cuerpo uno con otros y cada parte del cuerpo necesita la otra parte del cuerpo. Piensa en tu cuerpo, como toda parte de tu cuerpo es necesaria. De tu corazón, dando sangre. El corazón es importante, claro que sí, pero la mente, tu cráneo tiene que decirle al corazón cómo moverse. Pero si un miembro no le habla al otro, muere. Entonces hay una conexión, estamos conectados. Luego pensamos en cada parte de nuestro cuerpo, como los pulmones. Los pulmones son importantes porque nos dan aire, pero si no hay sangre en nuestros pulmones, entonces aquí hay esas conexiones de que más allá del corazón y del cráneo y de los pulmones, las venas, los músculos, los pies, los huesos y todas esas cosas, toda parte de tu cuerpo trabaja en unidad. Y la enfermedad
La enfermedad empieza de un lugar bien pequeño en tu cuerpo y las cosas que nos matan puede pasar en una área. Entonces nosotros somos un cuerpo. Somos este cuerpo que está unido por el Espíritu de Dios. Y necesitamos unos a otros. Dependemos de unos de los otros. Entonces, tenemos que reconocer eso y darnos cuenta de que eso extiende más allá de un edificio. La iglesia no es un edificio. Y tenemos que pensar lo que el coronavirus nos ha dicho y nos ha enseñado sobre nuestra dependencia en edificios y en unos lugares y también nuestra idolatría de edificios. Yo doy gracias de Sterling Wood de que la manera de nuestras finanzas, de que no tenemos deudas en nuestro edificio, porque yo conozco muchas iglesias que tienen grandes deudas en sus edificios. Y hay tiempos de que eso parece de que vale la pena, así como poder hacer ministerio y alcanzar a personas, y han visto resultados de esos. Y hemos hecho pasos aquí. Pero eso es lo importante. ¿Qué pasa cuando algo como esto pase y todos esos edificios están vacíos y ya no se pueden usar? El cuerpo ya no existe, la iglesia ya no existe. Tienes que darte cuenta de que por 400 años de la resurrección de Cristo no habían edificios de iglesias. Las iglesias se reunían en las casas de personas. Fue hasta que el emperador Constantino hizo iglesias. Las iglesias empezaron a hacer edificios para su propósito. Ellos se reunían donde te tenían que reunir antes. Entonces, si ves a una situación como la que estamos ahora, o una situación como muchos en el mundo, donde no están en un edificio con la libertad de tener iglesia, y tú te preguntas, ¿son realmente que están más preparados para estas situaciones, como el corona? Entonces, tenemos que... Y no estoy diciendo de que no tenemos que tener un edificio. Es decir, de que tenemos que poner el edificio en el lugar correcto. El edificio es una herramienta usada por Dios para el reino de Dios. No es quienes somos y no es necesaria el edificio. Nosotros hemos tenido una iglesia y hemos sido iglesia los últimos 6 meses sin un edificio, sin unirnos. Y yo sé que extrañamos estarnos juntos, pero también hay lugares donde hemos podido unirnos en casas, en hacer ministerios, en dar comer a personas y en otras muchas áreas donde hemos tenido la oportunidad de unirnos fuera del edificio. Hemos sido la iglesia en muchas maneras y en muchos tiempos mientras este edificio estaba vacío. Entonces tenemos que darnos cuenta de que somos llamados. No somos un lugar físico, no somos una ubicación física, somos una presencia física. Somos la presencia de Cristo en el mundo y somos llamados a ser la presencia física en nuestra comunidad, en nuestra calle, en nuestra casa, en las tiendas, en los estados, en la escuela, en los trabajos. Somos llamados a ser la presencia física de Dios de una manera que es más allá de la ubicación física de nuestro edificio. Tenemos que poner el edificio en el lugar correcto, de que no es el centro de todo, es una herramienta. Y tenemos que darnos cuenta de que tenemos que adaptarnos a la situación y el lugar alrededor de nosotros, y no podemos dejar que el edificio, que la herramienta sea algo que nos mantiene lejos de ser la presencia de Cristo en nuestra comunidad, porque hay muchas veces de que nosotros nos unimos aquí y no estamos presentes afuera. Y es importante de que nosotros seamos una presencia física más que una ubicación física. Yo escuché y vi esto, y escuché sobre esto, y dice que muestra de que si tú
Sí, para poder terminar el hambre mundial, el costo es más de 260,000 billones de dólares. De que si todo creyente, si todo cristiano en América diera sus diezmos basado en su salario, si toda familia diera su diezmo, la mano que sobra de lo que la iglesia tiene, fuera suficiente, más que suficiente, para terminar el hambre mundial. Eso es lo que podríamos hacer si cada creyente diera su diezmo, diera el 10%, el diezmo. Cuando escuché eso pensé, pero no lo haríamos. ¿Por qué nosotros queremos que Dios nos los dé eso cuando nosotros no lo haríamos? Porque pienso que, y no lo soy de nosotros como iglesia, pero creo que como la iglesia en nuestro país, mucho fuera puesto en los edificios, en un edificio más grande, comprar más terreno y hacer un edificio más grande y más mejor que el que tenemos ahora. Y lo que hemos visto en los últimos 6 meses es cómo están vacíos nuestros edificios en el final. Tenemos que irnos y salirnos de ser una ubicación física y ser una presencia física. La iglesia es una familia, no un negocio. La iglesia es un cuerpo y no un edificio. Lo último aquí es, nosotros somos una comunidad de discípulos, no un club de cristianos. Somos una comunidad de discípulos, no un club de cristianos. Vamos a ver lo que dice el verso 6. Dice que sabiendo que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Participando igualmente en la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Quiere decir que hemos recibido la promesa de Cristo y que estamos siguiendo a Cristo en discipulado. Las promesas del poder de Dios puede salvar y cambiar nuestras vidas, de que podemos recibir salvación y ser santificados por medio de Cristo Jesús. Podemos ser cambiados, nuestras vidas pueden ser transformadas, podemos ser libres de la esclavitud, del pecado a la libertad en Cristo Jesús. Todo esto son las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio, de que somos participantes. Ser un cristiano no es una gráfica, no es algo que tú dices, yo soy un cristiano. Llena este formulario y sé parte de este club. No es un club, no es un estatus. Es escoger vivir de una manera, ser participantes del Cristo Jesús por medio de la promesa del Evangelio, es escoger. Seguir a Jesús es escoger la manera de vivir que se llama discipulado, y no somos llamados a hacerlo solos, somos llamados a hacerlo en esta familia, conectados a este cuerpo donde damos uno a otro vida. Somos una comunidad de discípulos, una comunidad de relaciones con valores similares. Recuerda que hemos hablado hace unos meses, tenemos líderes de que se han estado reuniendo, pero claro que durante el corona tuvo que parar un momento, pero había un grupo de líderes viendo qué íbamos a hacer de este año y en adelante. Y una de las cosas que hemos visto es esta idea de que nosotros como iglesia estamos aquí para ser discípulos, revelando el poder y el corazón de Dios. Nosotros somos llamados a hacer esto, somos llamados a revelar el poder y el corazón de Dios como una comunidad que construye discípulos. Y esto es lo importante. Muchas veces, como iglesia, en nuestra cultura, hemos sido una iglesia de actividad y de programas y no una iglesia de relaciones y de discipulado. ¿Y qué ha pasado durante todo esto? Cuando no tienes que tener edificios grandes y no puedes hacer todas esas cosas. Todos esos programas están a un lado. Educación que ha sido comprado está a un lado. Esto es lo importante. Hemos hecho discipulado en medio del corona porque tenemos que tener relaciones, porque podemos tener relaciones
unirnos en grupos pequeños en una casa o reunirnos como 2 o 3, unirnos en Zoom o FaceTime o por medio de teléfonos o por medio de texto. Podemos tener relaciones todavía y discipulado puede pasar. Y si no está pasando el discipulado, quiere decir de que lo que hemos estado haciendo como iglesia es fracasar porque hemos estado dependientes en las actividades y los programas y no en las relaciones de ser una comunidad de discipulados. Muchas veces nosotros funcionamos como un club para cristianos, para que me he unido al club de los cristianos y voy a gozar en las cosas que me gusta hacer, así como si vas a un gimnasio y te unes a ellos. Yo verdaderamente no nado, pero puedo ir a correr ahí, o puedo usar las pesas, o mi esposa hace los aeróbicos. Hacemos lo mismo con la iglesia. No hago esto, pero sí me gusta hacer este programa así. A mis hijos les gusta esta actividad, entonces puede ser que mis hijos hagan esa actividad. Entonces es la misma mentalidad como una iglesia, como un negocio, como un club, que nos unimos a eso y que escogemos la actividad que queremos hacer. Y lo opuesto es de que venimos a un lugar donde nuestra vida es transformada por el Evangelio y existimos en comunidad y relación unos con otros. Mira, no estamos aquí para compartir actividades para el gozo o divertirnos. Estamos aquí para compartir vida, para discipulado. No estamos aquí para compartir actividades para disfrutar. Estamos aquí para compartir la vida, para el discipulado. Y no quiero decir que la actividad y los programas son malos o que no debemos de tenerlos, pero muchas veces nos enfocamos demasiado en ellos que perdemos las relaciones necesitadas para compartir vida y para ser discipulado. Y otra vez, las relaciones no paran por el coronavirus. Ninguna de esas cosas paran por el coronavirus. Aquellos de ustedes que están adorando en casa y que están haciendo grupos pequeños en casa, ustedes no se han separado de la familia de Dios. Su identidad es de la familia de Dios y tu vida no viene de otra manera siendo de más que el cuerpo. Tú eres el cuerpo físico de Dios y eres parte de ese cuerpo. Y estas relaciones de discipulado y de comunidad unidos, todo eso puede seguir pasando y haciéndose, pero tenemos que escoger hacerlo. Quiero regresar aquí a la cosa principal. Lo principal es esto: es la palabra de Dios, no el mundo, define quiénes somos como iglesia. La palabra de Dios dice que somos familia y no un negocio. La palabra de Dios dice que somos un cuerpo y no un edificio. La palabra de Dios dice que somos una comunidad de discípulos, no un club para cristianos. Y como nosotros caminamos en nuestra nueva fase, sea aquí en persona o en línea, tenemos que darnos cuenta de que estamos buscando el llamamiento de la iglesia, de que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Yo les quiero invitar ahora a que oremos, que esto sea un tiempo de que usted escuche a Dios, y le quiero dar 4 pasos. Y deja que Dios hable a tu corazón. El primero es esto: evaluar. Evalúa cómo estás viendo la iglesia, cómo te relacionas a la iglesia, dónde estás teniendo dificultad, dónde has tenido un concepto erróneo o ideas erróneas de lo que la iglesia es. Tal vez te preocupas mucho por el edificio, tal vez sientes que la iglesia es como un consumidor, donde vas y recibes lo que quieres comprar. Deja que Dios te muestre dónde tienes que ver la verdad. La segunda cosa es eliminar, evaluar y eliminar. Elimina las cosas falsas de hacer vida. Escucha, te voy a decir esto. Si tú has ido brincando de iglesia a iglesia porque alguien te ha desilusionado o porque no hacían lo que tú querías que hicieras, tú has perdido, no has entendido lo que es una iglesia. Tienes que eliminar esa parte de pensar en tu vida. Si tú has estado en la iglesia por acuerdo y no por identidad, si tú has estado buscando una iglesia que suple tus necesidades,
y no buscas un lugar donde tú quieres suplir la necesidad de los demás o quieres servir. Elimina ese punto de vista. Evalúa, elimina las partes que tienen que ser eliminadas. Y la siguiente cosa es comprométete unos con otros, comprométete en servicio, comprométete en cualquier manera que tú puedas hacer. Hay maneras que ustedes pueden participen en las cosas correctas, participen en las cosas que Dios les ha llamado a participar. Y lo último es soportar. Soportar significa que tenemos que estar unidos. No es haz esto por unas semanas y luego abúrrete. Tenemos que soportar como iglesias, soportar como familia. Tal vez ninguno de nosotros vemos a nuestra familia y decimos, ¿sabes qué? Yo estoy cansado de hacer esto, yo voy a irme a otro lugar. Nosotros tenemos que soportar como cuerpo. Si tu pie izquierdo se mueve y se va, tú vas a caminar mal, no vas a caminar correctamente. Tenemos que soportar. Y ahora, en esta época, donde es difícil, donde hemos estado separados, algunos de nosotros vamos a ser partes, otros vamos a estar unidos, y aún cuando estamos unidos es diferente porque no podemos abrazarnos, no podemos dar la mano. Tenemos que soportar esta época que estamos y darnos cuenta de que si continuamos siendo familia, y que somos una comunidad de discipulados y tenemos que soportar esto. ¿Cómo te está hablando Dios en este momento? ¿Qué te está llamando a eliminar? ¿Qué te está llamando a hacer? Tal vez te está llamando a continuar soportando lo que estamos sufriendo ahora como iglesia. Vamos a orar. Y los quiero invitar a que esto no puede hacer en unos momentos de invitación. Yo creo que usted tiene que pasar tiempo este día con la palabra y en oración, preguntándole a Dios y evaluándose a sí mismo, evaluando cómo ve la iglesia y cómo se relaciona a la iglesia, qué tiene que eliminar, en qué tiene que participar y cómo tiene que soportar. Vamos a orar. Padre, Señor, tú eres bueno. Tu palabra es correcta y verdadera. Y nos dice y nos habla, Padre, a un cambio. Nos has llamado a algo más. Y te pedimos, Señor, que nos guíes en verdadera compañerismo, que nos unas a aquellos que estamos aquí en este lugar y los que están en sus casas, a los que servimos, que nos unas en espíritu para hacer la iglesia que nos has llamado a hacer. Señor, rompe nuestros hábitos que no son saludables, rompe nuestro egoísmo y guíanos a hacer la iglesia que te honra. Te amamos, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.